nuestra salita del café de la mañana y hoy vamos a hablar en Escuela para Padres de la inteligencia emocional infantil, así que no se lo pierdan. Y ya tenemos en nuestra sala a nuestro orientador y consejero infantil y de padres, por supuesto, Germán Salamanca. ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, qué gusto tenerlo acá. Gracias, mi Mari, gracias a todos los que nos están viendo, nos escuchan, a todos ustedes, muchachos, aquí en el set, muy bendecido estar acá otra vez. Buenos días. Vamos a hablar justamente... Extrañando a Ángelo. Sí, ¿qué tal? Se fue para Cartagena, a sufrir muchacho. allá, Sí. Dios mío. A ver a todas esas indias. Ojalá que se traiga 11 indias para nuestro canal. ¿Ya votó por nuestras nominaciones? Claro que sí. Muy bien, choques a 5. Así me gustan nuestros invitados, que voten por todas las nominaciones de nuestro canal TRO. Y bueno, hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional infantil. Siempre hemos hablado de inteligencia emocional y casi siempre lo asociamos a que los adultos debemos tener la inteligencia emocional definida. Pero, pues, ¿cómo hacemos para tenerla si no la definimos desde pequeñitos? ¿Por qué es importante y qué es la inteligencia emocional para comenzar? Bueno, empecemos por entender que tengamos la edad que tengamos, estamos llamados a desarrollar la inteligencia emocional. Eso viene marcado en nosotros y aunque suene como muy simple el concepto, para mí es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de autorregularnos y entender a través de nuestras emociones cómo nos comportamos, cómo reaccionamos y cómo se comportan y reaccionan los demás. Lo que pasa es que tú involucras un concepto que es muy importante. Y es que eso debe comenzar desde las primeras etapas de desarrollo y entender algo muy básico para todos los padres de familia y todos los que nos escuchan, que hay un coeficiente intelectual y hay un coeficiente emocional. Y ¿sabes algo? Ayer veía, yo trato de ver muchas herramientas en TikTok que me puedan dar también esa capacidad de poder hablar y tener una conversación chévere. Y veía un experimento social que hicieron con niños, con bebés recién nacidos. Bueno, recién nacidos no, ya gateaban, y están sus papás del otro lado de la sala y ponen serpientes, obviamente serpientes no venenosas, es decir, culebras, más bien para cómo decirlo, serpientes no venenosas en el área de juego de los niños, y los niños la ven, la tocan, la serpiente va por su lado, ellos a medida que va pasando pues la van tocando y los papás, ¡no! ¡Ah! ¡La! Entonces los psicólogos decían, es que todos los miedos y los seres humanos nacemos sin miedos. Solo que cuando vamos creciendo empiezan a ser infundados justamente por los miedos de nuestros padres, tanto los miedos a las alturas, el miedo incluso, pues estos animales que si aprendemos a respetar su espacio, pues no les va a pasar. Y yo creo que así pasa justamente con la inteligencia emocional, que vemos a un papá que todo el tiempo es airado, o una mamá que por todo llora, o que no es capaz ni siquiera de repente de regular sus emociones, pues mi hijo termina copiando lo que está viendo en su día a día. Bueno, yo creo que tenemos que tener aquí claro algo en cuanto a lo que tú me decías, o lo que nos explicabas acá con el experimento que hicieron. Y es que nosotros tenemos 4 emociones básicas. Por lo menos, ayúdenme con eso. ¿Cuál sería la primera? La tristeza. La tristeza, la segunda, alegría, temor. Y hay una que si yo le pregunto a todos los que estamos acá y a los que nos escuchan, ira, y que cuando yo doy conferencias pregunto, ¿la ira es buena o mala? Y hay muchos se dividen. Dicen es buena, es mala, de acuerdo a la creencia que tenemos del concepto. Pero aquí te voy a aclarar algo. Y es que las 4 emociones vienen con nosotros, incluyendo la ira. Están ahí. O sea, Dios las colocó ahí. Y la pregunta es, si Dios las colocó, ¿es buena o mala? Dios no coloca nada malo. Pero aquí lo que no tenemos que confundir es esto, que una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos. Entonces, cuando tenemos bebés que no reaccionan ante un peligro, digámoslo así, que a nosotros nos parece un peligro, es porque ellos todavía no han tenido el contacto con la consecuencia de estar con una culebra. En cambio, nosotros sí tenemos eso ya lo tenemos como aprendizaje. Sí y no, aunque no nos vamos a quedar ahí, porque si no, no avanzamos en la... Tranquila. Sí y no, porque yo nunca he tenido una
un encontrón pues con una culebra, más allá de lo que he visto en televisión, de lo que me han dicho que es una anaconda y que se come la gente y que no sé qué, y lo que las películas y la televisión también infunden, y lo que de repente escuché de X personas que dicen que las culebras son peligrosas. No, es que yo entiendo que si yo respeto su área y tengo unos límites con los animales que son silvestres, ellos no tienen por qué atacarme, porque ellos no van en la vida diciendo me voy a comer a Damaris, voy a atacar a Damaris. No, pues si yo invado su espacio personal, como cuando invaden mi espacio personal, pues va a reaccionar como yo reaccionaría si invadieran mi espacio personal. Yo casi que te digo, te voy a endosar unas culebras que tengo por ahí. Si no tienen ninguna. No, a esas sí les tengo miedo. pero mira, acá tenemos que tener en cuenta que, bueno, primero, yo creo que todos nacemos con esas emociones, ¿sí? Y empezamos a desarrollarlas de acuerdo al ambiente. Y hay una predisposición, incluso genética, a una reacción. Y ahorita de pronto te voy a explicar eso. Pero todos los seres humanos, los que estamos acá y los que nos están viendo, tenemos dos elementos que nacimos con ellos en la parte física. Una es la amígdala cerebral, que es donde está el centro de todas nuestras emociones, ¿cierto? Y donde está el centro de la inteligencia emocional. Ajá. Y la otra es la corteza prefrontal, que es donde está el centro de las decisiones. Cuando Damaris no tiene contacto con culebra, no se la ha encontrado, digámoslo así, y tiene un preconcepto aquí en el cerebro entiende imágenes, es la forma como se comunica. Como tú no la has visto, no tienes una sensación de asombro. Pero si otra persona acá nos hemos encontrado con una, pues enseguida reaccionamos por el recuerdo, ¿cierto? De esa imagen. Ahora, eso no quiere decir que tu amígdala cerebral no se impacte. Entonces tú ves una culebra y la primera sensación es de temor, después de inseguridad, la que sea. Va a la amígdala cerebral, segrega cortisol, bloquea la corteza prefrontal y no tomas decisiones. Por eso es que muchos, cuando nos encontramos con un miedo, nos paralizamos, porque la toma de decisiones, ¿qué hace? Se bloquea. En los niños, la ventaja es que como son niños, tenemos la oportunidad de reeducar esa inteligencia emocional, porque el cociente intelectual, ¿cómo se educa o cómo se fortalece? A través de los conocimientos y las habilidades que tenemos innatas. Entonces tú eres una buena deportista y hay una buena patinadora y lo vamos haciendo ejercitándolo. Pero el cociente emocional, es a través de las relaciones, a través de lo que vemos y a través del autocontrol, que es muy importante, y sobre todo en los niños, papás. Yo estoy seguro que aquí están viendo los papás que dicen, mi hijo el cociente emocional lo tiene en 0. Sí, pero antes de que usted evalúe a su hijo, evalúemos nosotros mismos a ver cómo lo hemos estimulado y cómo se lo hemos enseñado a ellos, ¿no? Muy bien. Y por eso es importante saber cuáles son esas claves que hacen parte justamente de la inteligencia emocional, esos componentes clave. Y aquí tenemos el primero y es el autoconocimiento, es decir, identificar lo que sienten. Y desde ahí empieza desde el tema infantil, saber que si estoy llorando, por qué estoy llorando, si me duele, qué me duele, dónde me duele, el aprender a conocerse. Y el punto aquí más importante, pienso yo, porque es que a veces los conceptos suenan tan bonitos. Entonces, usted ve un filósofo que dice, conócete a ti mismo. ¿Y a quién no le gusta esa frase? O cualquier coach que nos motiva a través de una conferencia, y eso es válido. Pero aquí lo importante es entender que si Damaris no tiene miedo a culebras, listo, qué bueno. Damaris se conoce que no las enfrenta. Pero Germán, aquí aparece un ratón y llamen a todos estos hombres. Yo me quedo quietico, tranquilo. Entonces, cuando yo como padre de familia le enseño a mi hijo que es natural el miedo, que hay circunstancias que nos escapan de nuestras manos, que no todas las personas que vamos a tener alrededor, incluyendo quienes los cuidan, incluyendo su familia, incluyendo sus compañeritos de estudio, van a responder con la misma capacidad emocional alta que tenemos que enseñarle, y el chico aprende a entender a las otras personas e incluso se vuelve un motivador para autorregular a los otros. A veces los padres de familia queremos evitarle a los hijos las emociones. Entonces escuchan 5,000 veces la palabra no antes de los 5 años. Entonces nunca se arriesgaron. Entonces, ¿cuándo vamos a tener ese niño que se autodetermina? Llegan a los 18 años, tienen su primer empleo
y el papá tiene que ir a llevarlo a la primera cita de empleo, como me tocó a mí esta mañana. Entonces, sí, no, es cierto, y todos hemos pasado por eso. ¿Quién le gusta que cuando un niño esté aprendiendo a caminar se caiga? No, nadie. Y si está la suegra por ahí al lado, mire cómo descuidó al niño. Porque el niño se pegó y uno inocente, yo ni siquiera vi a qué hora se paró. O no queremos que gateen. Entonces tenemos al papá que llega y dice, o la mamá orgullosa con las otras mamás, mi hijo se sentó y no gateó, de una vez se puso de pie y aprendió a hablar inglés. Y lo decimos los papás con ese orgullo porque tenemos un superhumano en la casa. Pero resulta que el gateo es esencial para la motricidad fina. No sé quiénes de los que me están escuchando acá tienen hijos que gatearon al revés. Que a mí me tocaba decirle por lo menos a los míos, venga, hacia adelante, y el bebé hacia atrás. Él estaba llamándome a mí a que le enseñara. Entonces me tocaba a mí ahí gatear hacia adelante para que lo viéramos. Entonces no queremos que nuestros hijos se arriesguen, no queremos que nuestros hijos sufran, no queremos que nuestros hijos lloren. Entonces se convierten en adultos que cuando se enfrentan, claro, sí, cuando de cristal, sí, cuando se enfrentan a una situación no saben qué hacer, pierden el control y no están autorregulados. Es verdad, y por eso ahí entra justamente esa autorregulación, que es manejar esas emociones de manera adecuada. La empatía, que también es fundamental, que es comprender las emociones de otros, y las habilidades sociales, que son establecer justamente esas relaciones positivas. Y justo con esto que mencionabas de ese primer empleo, muchas veces los jóvenes veía un video de una niña que estaba llorando porque le pagaron y tenía que pagar salud y tenía que no era justo que ella estuviera trabajando y tuviera que pagar ¿Está seguro que el video es de la niña o impuestos? es el video mío? Cada vez que me piden en un contrato que pague eso. Pero mira, yo pienso que lo que mencionaste, porque tú estás hablando de las características que determinó o que expuso el autor más conocido de inteligencia emocional, que es Daniel Goleman. Y él en 1995 saca su libro Inteligencia Emocional y habla de 5 aspectos, dentro de los cuales tú acabas de mencionar 4. Para mí, de lo más importante o el más importante es la autorregulación. Yo le pregunto a todos los adultos que estamos aquí, ¿usted se autorregula? Y aquí en un set tan bonito como este y delante del público vamos a decir, claro, Damaris, yo soy el hombre más autorregulado que existe. Yo perderé el control cuando nunca. Y pienso que la clave está en, uno, que entendamos y nos conozcamos para qué funciona nuestro cerebro. Segundo, que nacimos para tener habilidades sociales. Ninguno de los que estamos aquí podemos encerrar. Usted no puede encerrar a sus hijos. Hay papás que les prohíben a los niños hablar con X tipo de persona, y dése cuenta cómo sufrimos nosotros con la parte de inclusión por la arista que se ve ahí. Viene de una enseñanza. Entonces, que estamos creando niños temerosos, niños que rechazan, niños que no se juntan con otros, niños que no emprenden porque no se arriesgan, Damaris. Y la autorregulación nos permite a nosotros tomar decisiones. Tenemos niños que debemos enseñarlos a que se autorregulen para controlar sus emociones y ver cómo afectan en sus habilidades sociales a otros, pero también que entiendan que tienen un plan ya trazado y un propósito en su vida para hacerlo mejores. ¿Cómo sé que mi hijo no está autorregulado? O sea, para que la gente de repente en casa tengan ejemplos. Bueno, la pregunta tuya es bien particular, porque cuando ellos presentan algunos comportamientos pueden estar asociados ya con una conducta más fuerte, o sea, que no esté autorregulado. Uno ¿cómo le dice en el idioma a los adultos cuando estamos aquí como acelerados? Entonces uno le dice, supéralo, ¿cierto? Sí. O cuando empezamos a hablar de muchas cosas, o nos quejamos, y cuando ya estamos demasiado alterados, autorregúlate. Entonces, cuando lo llevamos a los niños, queremos hablarle en el mismo idioma, y esperen, papás, y sobre todo con esta generación. Yo les daría 3 consejos para eso. El primero, entienda que su hijo no es usted. O sea, él tiene su propio temperamento. ¿Quién lo colocó? Dios. ¿Quién lo eligió? Dios, a través de nosotros. Es heredado de padres, abuelos y bisabuelos. Entonces, si usted tiene un niño que se quedó quietico toda la vida, amén, gracias a Dios, se lo endoso, se lo cambio una semana por 2 de los míos. Pero si usted tiene un niño que habla todo el tiempo y camina por todos lados, no comience a decir, este pelado ¿a quién se parece? Se parece a ti, solamente que heredó un temperamento que se llama sanguíneo.
Ahora tienes que entender eso. Entonces, ve, busca, lee cómo actúa un niño sanguíneo para saberlo orientar. Porque lo que hacemos con un niño que se mueve mucho es hiperactivo. Usted acaba de diagnosticar una enfermedad en un hijo. Usted no es psiquiatra, ¿sí me entiendes? Y de pronto lo podemos estar marcando. Segundo, yo pienso que es bastante importante en esta autorregulación entender que nosotros tenemos como padres de familia que fortalecer el objetivo de sus vidas. O sea, démonos cuenta que nuestros hijos tienen un plan trazado para ser bendecidos, para ser prósperos, para ser líderes. Entendámoslo así y transmitámoslo. Entonces, vuelvo y repito, no permitimos a veces que el niño se desarrolle en liderazgo y comienzan a haber fisuras y no son capaces de responder frente a una amenaza. Y tercero, mírelo acá. Y por eso, Esto, mi Damaris, que espera que interrumpa, esto es el enemigo, ya está. Venga, le interrumpo yo un momentico. Listo, y es justamente para hablar que eso hace parte de esos beneficios, de esa alta inteligencia emocional que debemos tener a la hora de estar con nuestros niños, de poder tener unos niños que tengan esa capacidad de autorregular esas emociones, de autorregular justamente esos momentos o de saber cómo actuar en los momentos más complejos cuando así requiere. Y por eso, pues dentro de esos beneficios está esa resiliencia, esa capacidad para superar los desafíos y ahora sí, pues justamente entraba este ejemplo del celular. Listo, ya me autorregulé. ya se desaceleró. Ya me desaceleré, sí. Ahora sí, claro, ellos cómo aprovechan, ¿no? No, Dios los bendiga grandemente. Bueno, volvamos acá. Ya está demostrado que lo que más afecta en este momento la toma de decisiones, tanto en adultos como en niños, es la exposición a las pantallas. Llámese celular, llámese televisión, tablet, llámese lo que computador. sea. Y se hizo un estudio y se determinó que nosotros pasamos en promedio pegados a estos aparatos llamados celular 6 horas. Yo cuando dije 6 horas, yo dije, ¿y a qué horas? Yo creo que si esto pudiera hablar, diría, pues ahorita mismo me estás viendo, porque tenemos que autorregular eso, padres de familia, porque esto está comprobado que bloquea la corteza prefrontal. Al bloquearla, no hay toma de decisiones, Damaris. Entonces, por eso estamos viendo una generación que se está levantando sin motivos. Chicos que llegan a los 18, 19 años y dicen, yo voy a estudiar en la universidad porque está de moda la ingeniería. Que ya tuve la oportunidad de atender a alguien que me llamó mucho la atención. Yo le dije, ¿qué vas a estudiar? Me dijo, voy a estudiar programación en inteligencia artificial. Y yo le dije, ¿y eso? Porque es que la inteligencia artificial está reemplazando todos los empleos. Yo le dije, pero por eso, ¿por qué quieres estudiarla? Y la niña me contestó así de 16 años, pues por eso, para no quedarme sin empleo. Pues tenía toda la razón. Esto, papás, hay que regularlos ya. Y se regula es con el ejemplo. Claro. Y sobre todo cuando tú dices infantil, es que hacemos esto. El niño empieza a molestar por ahí. Y tome, hijo, mi amor, mire su tome, mi amor. No, una niña de 12 años pidiendo un iPhone 17. Yo no estoy en contra de eso, ni estoy mencionando aquí que sea el mejor o no sea el mejor. Pero tú le vas a poner 6 o 7 millones de pesos a un niño de 12 años que va a salir de un colegio en una esquina, lo estás exponiendo, por favor. Pero soy yo como padre de familia el que tomo, ¿qué? Las decisiones. Esa decisión. Tú mencionaste la palabra resiliencia. ¿Cómo llegar a la resiliencia, que es la capacidad de soportar las pruebas y seguir adelante sin que yo cambie mi proyecto de vida? Teniendo pruebas. Teniendo pruebas. Y ahora, ¿cómo las enfrento? Pues con una inteligencia emocional que está basada en el temperamento, porque allá es donde que fue heredado por un papá y que ahora el padre de familia, pues tenemos que darle el ejemplo. Y aquí no estamos autorregulando porque ya los vi. Ya están aquí, pero gracias al profe Pachón que nos trajo, les trajo pan de bonitos a todos. Pero vea, tenemos mensaje de los televidentes y aquí escriben todos ellos y tienen esas dudas que queremos resolverlas. Feliz mañana, les saludo desde Florida Blanca. En el colegio de mi hija hablan mucho de emociones, pero en casa no sabemos cómo seguir ese proceso. ¿Qué actividades sencillas podemos hacer como familia? Gracias. Bueno, lo primero es, yo pienso que determinar los tiempos. Porque aquí no se trata de qué actividades hagamos, que yo entiendo a la televidente, porque cuando hablan así es que ya están desesperados, ¿cierto? Aquí lo que importa es que el niño perciba que es centro de atención para la vida
de sus padres. Tú puedes hacer cualquier actividad por tener un rigor. Listo, lo voy a meter en una escuela deportiva, pero es muy diferente meter en una escuela deportiva a que yo lo acompañe un ratico, a que papá, voy a jugar mi primer partido y el niño esté ahí, el papá esté ahí, a que el papá cuando el niño se va a enfrentar a un campeonato le diga, hijo, tú eres un campeón, qué bendición. Eso comienza a calar en la vida de los chicos. Cojan los espacios, sepan, regúlense la manera como hablen. Recuerden siempre que la blanda respuesta aplaca la ira y que la verdad sin amor destruye. Nosotros los padres de familia a veces decimos unas cosas que fue sin querer queriendo, Damaris, pero sí, yo te lastimé. Y después aquí, cuando ya hemos comido pan de yuca y buñuelo y todo eso, entonces ahora sí vengo y le digo, Damaris, perdóname, yo no quería decir esto, pero ya lo dijiste, ya el daño está hecho, ¿no? Y dentro de esos beneficios justamente de niños que ya tienen esa capacidad de inteligencia emocional está justo en la resolución de conflictos, ese manejo de desacuerdos de manera adecuada. El temperamento en un chico, ¿qué es el temperamento? Es la forma de ser de alguien, eso no le meta más cosas, eso es un cúmulo de usted unir la inteligencia emocional con el cociente intelectual, no los podemos desligar. Pero cuando llegamos a la escena donde no estamos de acuerdo con alguien, es cuando se nos prueba a nosotros todo lo que hemos aprendido, autorregular. Recuerde siempre, papá, que el temperamento es heredado, no se cambia y tiene que controlarse. Entonces, yo lo que tengo que es aceptar a mi hijo, bendecirlo, digámoslo así, darle gracias a Dios por él, hacerle un acompañamiento y ayudarle a tomar decisiones a través de valores como la autoridad, como la responsabilidad, como la responsabilidad sirve muchísimo, Damaris, en casa. Cuando su hijo usted tiene problemas de conducta y usted quiere regularlo un poquito, asígnele responsabilidades. Entonces ya está bien para que lave la loza. Claro. Ya es hora de que conozca lo que es coger una escoba, lo que significa el trabajo, ordenar su cama, porque si no son ordenados en algo tan simple como un closet o una cama, ¿cómo van a ser ordenados para determinar qué va a hacer en su proyecto de vida? Y es que desde pequeñitos ya vemos a mamás que lo han entendido todo y desde chiquitos tienen su espacio de juego, los niños le dicen, bueno, ya jugaste, es hora de recoger tus juguetes. Y ponen a niños de un añito, de añito y medio, que ya caminan, que ya saben coger sus cositas, que tienen esa capacidad motriz de llevar sus juguetes hasta el salón de juegos o hasta la caja donde debe depositarlos. Y eso justamente hace, pues precisamente que los niños empiecen a tener esas responsabilidades y que ya cuando, no esperar hasta la edad de adolescencia para darles responsabilidades y que ellos ya no sepan qué hacer y sientan que es todo el mundo está contra él. No, y es que a veces es demasiado tarde, sí, Damaris, y aquí los que venimos acá a este set podemos dar muy buenos consejos, pero también tenemos una vida con nuestros adolescentes. Y usted sabe cómo es por lo menos para estamos hablando de lo infantil, pero a veces el adolescente es el más infantil de todos. Y usted le dice, siéntese, no quiero que se siente, me siento, pero por dentro estoy de pie. Y usted le puede dar todo el discurso que quiera. Y a veces yo creo que caímos en la trampa de que ellos ya conocen nuestras palabras. Entonces hacen negocios, dejémoslo que hable. Algún día terminará, se autorregule ese papá, ¿sí o no? Y ellos no aprendieron a tomar decisiones desde pequeños, por eso es importante que sean ordenaditos, es importante que eviten los problemas y que evitar los problemas no quiere decir que acepten los maltratos, que también tienen que tomar decisiones en su autoestima, ¿no? Y ahí entra justamente esas técnicas, para de pronto para esa televidente que está diciendo, bueno, pero ¿qué puedo hacer en casa? Hay unas técnicas para fomentar justamente la inteligencia emocional en los niños. Una de esas, pintar emociones con música. ¿Para qué etapas podrían estar evaluados este tipo de actividades a hacer? Que es justo asociar canciones con colores y sentimientos, para que ellos puedan también aprenderlas. Yo te lo contestaría así. Tocaste para mí el elemento que es universal en el idioma, que es la música. Entonces no importa la actividad que le pongas a tu hijo desde pequeñito, según su edad y su habilidad. Lo importante es que vaya acompañado de buena música, ¿cierto? Yo con respecto al tema doy un concepto muy personal, porque no toda la música es buena, aunque se venda como que sirve. Porque yo creo que la música es de los pocos elementos que ministra, es decir, que lleva un mensaje implícito en las tonalidades. O sea, nosotros a unos decibeles
escuchamos la música, a otros más altos o menos bajos, no recuerdo si es a 22, la verdad ahí me puedo equivocar y me corrigen los que son ingenieros de sonido, pero hay unos niveles donde usted no escucha con su oído, pero su subconsciente, su cerebro sí está recibiendo lo que está escuchando. Y por eso lo asociamos a veces a conductas que son de lo que llamamos las tribus urbanas o personas que se aíslan, grupos, etcétera, y usted ve con música muy fuerte y usted ve gente que es serena en la toma de decisiones y siempre escucharon música suave. Entonces mi consejo es que lo ponga a hacer en habilidades blandas, en motricidad fina, en armar rompecabezas, en construir legos, pues una música bonita. Si usted tiene un adolescente que acabó de terminar con su novia a los 15 años, usted le pone una música de los inquietos o de despecho, pues ese muchacho, gracias mamá, de verdad que me ayudó. Sí, Pues, totalmente imagínate. de acuerdo. Entre esos está ese uso de cuentos, justamente para analizar las emociones de los personajes y eso como para los más pequeñitos, ¿verdad? El que se puedan asociar con la música, con los juguetes, con el tema de los cuentos o de los cortometrajes que uno puede inventar. Pero mira, tú has dado una clave que a mí me parece tremenda. Resulta que en Suiza están eliminando esto. Creo que hay otro país de esas áreas que están eliminando las tabletas de los espacios escolares, porque las pruebas PISA se dieron cuenta que bajaron en promedio y hicieron el estudio y se dieron cuenta que fue la exposición de esto. Listo, hasta ahí vamos bien. Entonces tú mencionas los cuentos y uno dice, ¿a quién le gustan los cuentos? A los niños. No, espere, después de los cuentos siguen las crónicas, siguen las buenas historias que nosotros los adultos debemos leer. En conclusión, la lectura enseguida activa la amígdala cerebral y segrega algo que llama la dopamina y la oxitocina, Damaris. Y cuando eso está segregado, eso ayuda a autorregular el estrés y por ende la reacción frente a conflictos. Entonces, los cuentos para los niños, pero los cuentos también para nosotros. Había un autor que se llamaba, y porque él ya murió, de Colombia, Jairo Aníbal Niño, no sé si algún día hablaron de él acá. Él hacía cuentos infantiles. Entonces él preguntaba, ¿qué es un gato? Un tigre. Es una gotica perdón, ¿qué es un gato? Una gotica de tigre. ¿Cuánto es 1 más 1? 1 más 1 somos tú y yo. Entonces cuando usted tiene esa oportunidad de contarle un cuento a su hijo, pero sacar una enseñanza, una moraleja, que todos aquí pasamos por una profesora que nos ponía a escribir un cuento y cuál era la moraleja. Todo eso no es que haya pasado de moda, es que lo hemos desplazado y lo debemos recuperar. Y miren, y lo importante también es aprender como papás a validar las emociones de nuestros niños y a hablar justamente de emociones para que ellos también aprendan pues qué es sentir tristeza, qué es sentir ira, qué es sentir justamente alegría y que empiecen a normalizar y a regular justamente todo esto. Mientras tú hablas, se me viene a la mente una frase que nosotros utilizamos. Yo pido disculpas, pero no perdono. El niño crece escuchando eso. Y cuando vamos a verlo adolescente y adulto, es una persona que cuando lo lastiman dice, Damaris, dejemos así. Pero yo por dentro estoy que digo, Dios mío, si tú no te la llevas, yo te la envío, te la ayudo a llegar. Es verdad. Porque es el orgullo. El papá está alimentando con frases el orgullo. Un papá que habla y se queja de sus jefes de la empresa. Y ahora vemos niños que todo el tiempo dicen, el profesor es malo. El profesor tal cosa, imagínense que el rector, y viven criticando a las autoridades porque vieron el ejemplo en su casa. Entonces usted, padre de familia, valida o convalida emociones de manera negativa o de manera positiva. Y no es que usted no se pueda expresar delante de ellos, más bien cuando usted pierda el control o se exprese mal delante de ellos, llámelo. Si lo afectó, pídale disculpas y explíquele cómo debió haber sido la solución. Porque cuando están chiquiticos, callan muchas veces, Damaris, pero cuando pasan los 12 años, ay Dios mío, nos cobran unas facturas que a veces le responden a uno, pero usted era así, o usted es así, y no queremos pagar por eso. Y miren, no tenemos un manual para ser los mejores papás o las mejores mamás del mundo, pero sí hay muchas herramientas de las que podemos echar mano, como se dice popularmente, para poder trabajar justamente en seguir formando grandes seres humanos que podamos entregarle a este mundo. Y por eso, pues hay que ayudarse con nuestros orientadores, con psicólogos,
con psiquiatrías, en escuelas para padres, incluso en las instituciones educativas, para que así podamos justamente trabajar con ellos. Así que, Germán, agradecerte como siempre por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, a Mari, a todos los que están aquí en el set, por la invitación, papás. Finalmente les recomiendo, háblenles de historias bíblicas, háblenles de... a los niños les gusta mucho eso, y recuerdo cuando uno crecía, ¿quién no conoce o quién no sabe quién es Sansón o David o lo que pasó Jonás. con el Jonás, que nunca dijeron que era una ballena, pero para nosotros era una ballena? Eso ayuda. Aquí lo importante también es que usted haga equipo con los psicoorientadores y con la comunidad educativa. Póngase de acuerdo con los padres de familia, con los profesores. Cuando haya una jornada donde inviten a nuestros chicos que vamos a tener un taller de lectura, déjelo ir. Vaya, que en eso se recuperan muchísimos valores y muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo te encontramos en redes sociales, en tu canal de YouTube? Me encuentran así. Ajá. Bandera Blanca Psicología. Bandera Blanca, lo encuentran, hay unos temas bien interesantes en YouTube para que también ustedes puedan pues, seguir capacitándose y teniendo esas herramientas importantes. Germán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.